Bienvenidos, esto es Los Luchos en términos legales. Lucho, buenas noches. Hola, buenas noches, Lucho, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Qué tal la semana? Tranquilo. Una semana con un clima totalmente cambiado y además con problemas también de pronósticos, no solamente del tiempo, sino también de los problemas que vienen con los terremotos. Por ejemplo, en nuestros amigos en Colombia, ¿no?, que han sufrido un terremoto de 7.5. Sí, me has quitado las palabras de la boca. Yo quería empezar el día de hoy el programa justamente solidarizándome con el pueblo colombiano, enviándoles desde aquí un fraterno saludo para todos ellos, porque además de que nos vincula la historia, el lenguaje, la cultura y tantas otras cosas, yo llevo a Colombia en mi corazón, así que Claro. Realmente me ha dolido mucho lo que ha sucedido por allá. Vi estupefacto las imágenes estas que llegaban, ese catastrófico día en el que se veían cómo se caían edificios, los techos encima de la gente. Y bueno, al día de hoy hay más de 2.000 desaparecidos. El gobierno peruano, al igual que otros gobiernos latinoamericanos, han enviado grupos de rescatistas. En el caso peruano se han ido alrededor de 100 bomberos, tengo entendido. Hemos hecho algunas donaciones también para el pueblo colombiano, ¿no?, con lo que se está tratando de generar pues alguna especie de fraternidad con ellos, ¿no? Y que nos recuerda que en el Perú, que estamos ubicados, y particularmente en Lima, ¿no?, en la franja costeña, ¿no?, en el cinturón de fuego del Pacífico, nosotros estamos esperando pues un sismo de 9 grados, de acuerdo a los especialistas. Como mínimo. Como mínimo. Sí. Porque tenemos un silencio sísmico de poco más de 150 años. Sí. Y de acuerdo a estos especialistas ya nos toca, o ya nos debería tocar. Claro, esto es relativo, ¿no? Claro. Pero de que va a pasar, va a pasar. Pero en la zona del centro de nuestro país, Huancayo sigue temblando. Sigue temblando todos los días. Todos los días. Y los temblores son de 4.5 a 5 grados. No superan, por lo tanto, no hay tan... O sea, sí hay alarma, ¿no?, sobre todo por las muertes que hubo en la parte de Chongos Bajo, pero no es tanta digamos, la afectación, ¿no?, como se ha visto en otros lugares. Sí, y el día miércoles, Lucho, ha habido un terremoto de 6 grados que ha afectado a 3 países, Honduras, El Salvador y Nicaragua al mismo tiempo, ¿no? Y se ha sentido en Panamá, pues nuestros amigos en Panamá, justo lo escribimos y nos dijeron que sí, que nunca ellos habían sentido un temblor y prácticamente, por lo menos para con quien estábamos conversando, era la primera vez que había sufrido un temblor de esa magnitud y filmó pues que efectivamente también se sintió en toda la parte de América Central, ¿no? Sí, igual en mi tierra, en Huancayo. Sí. Huancayo no está ubicado Nunca. precisamente en una zona sísmica. Prácticamente la gente de mi generación nunca ha sentido un temblor, si es que no se ha movido de Huancayo, ¿no? Y ahora, a falta de uno, se han venido como 10, porque recuerda que hace 2 semanas y media hubo este evento sísmico que terminó generando la destrucción de Canicruz en Chongos Bajo, la muerte de algunos paisanos míos, y luego han venido pues ya no son réplicas, esas no son réplicas, claro. Esos son sismos, 4.5, 5 y prácticamente todos los días hasta el día de hoy. ¿No? Por ahí me dijeron que ese era el indicador del nacimiento de un volcán, probablemente que esté emergiendo, ¿no? No lo sé, en todo caso estaba pensando seriamente en llamarle a Rosa María Palacios, como ella es todóloga también, probablemente dentro de sus conocimientos, quizás sea geógrafa especializada en vulcanología, ¿no? Entonces, quizás para preguntarle, sí, porque ella probablemente nos va a aclarar el panorama.
Bueno, hay que, hay que tratar de encontrarle el lado cómico a la situación. De hecho, que cuando estábamos haciendo el programa el sábado, muchos de nuestros televidentes escribían y uno decía, oye, pero si no, acá no hay temblor, no había, en Lima no se había sentido. Y la zona del epicentro era pues el centro del país, ¿no? Huancayo. Chongos Bajos, sí, Huancayo. Así es, efectivamente. Sí. Bueno, un saludo fraterno para la gran República de Colombia. Han pasado circunstancias muy feas, pero a lo largo de la historia, por lo menos de los últimos 30 años, han experimentado también situaciones horribles, ¿no? Yo recuerdo ese volcán de Tolima, no sé si te acuerdas, el año 80 y pico, ¿no? Donde con una sensación de estupor, uno veía a una niña cómo se sentía morir cuando había quedado atrapada en un hoyo y el agua iba subiendo poco a poco y a pesar de todos los esfuerzos que hacían, no la llegaron a sacar y esa niña murió ahogada, ¿no? Sí, pues. El famoso volcán de Tolima. Y bueno, pues a ello toda la violencia terrorista que han tenido que padecer, narcoterrorista, ¿no? Así que adelante Colombia, van a salir adelante, por supuesto que sí. Bueno, aquí está lloviendo. Pero han habido días de sol. O sea, sí, el clima está tan inestable como la salud mental de una persona que se autopercibe ahora alcaldesa, ¿no? De un distrito. Entonces, bueno, es que este mundo está loco, loco mundo. Primera acción fue cuando yo llego al punto donde ellos donde tenía que dejarlo. Llego a ese punto y el de atrás me da el golpe con el arma de fuego. Ya, pero yo volteo para entender, y observo. el de atrás tenía un arma de fuego. Él tenía un arma de fuego, pero al momento que... Y el del costado también tenía un arma de fuego. Así es, sí. Ya. ¿Quién supuestamente dijo, quémalo? ¿Quién? El lado de mi costado al momento de estar forcejeando. Ya. Entonces, si la intención del costado era, como usted dice, quemar en términos que usan algunos, es matar, ¿por qué en todo caso él no le disparó a usted si su propósito era matarlo? Señora magistrada, como le digo, yo agarré el arma, le agarré el arma con la mano y por eso es lo que me hemos forcejeado. En ese forcejeo es donde se le cae la cacería. En todo caso, el de atrás le pudo haber disparado y no le disparó. Por eso, en ese caso, doctorito, por eso yo cuando... Creo que no me he entendido, doctor. Por eso es lo que quiero contarle. El de atrás tenía un arma. El de atrás tenía un revólver. Pero no le disparó. No me disparó. No le disparó. Por eso, ¿Cuánto tiempo aproximadamente duró el supuesto asalto? 5 segundos. 5 o 6 segundos nada más, señor magistrado. Y eso se puede corroborar con el video también que, bueno, ha presentado el Ministerio Público. ¿Cuál era la intención de robarle? ¿Qué le pretendían robar a usted? De mi costado sacó la llave de mi vehículo. Eso presumo también que se han querido llevar el vehículo. Su intención de ellos era llevarse el vehículo, ya. El vehículo... En esos 6 segundos, señor, según usted, ¿usted por qué no les dijo en ese momento, un momento, soy policía? ¿Por qué no se identificó en ese momento? Señora magistrada, ¿cómo puedo suponer eso, señora magistrada? Si yo me identifico como policía, automáticamente me eliminan, señora magistrada. Por eso digo, si hubieran encontrado mi arma de fuego... No lo entiendo. Entonces, cuando estaban ahí, no era el propósito de los delincuentes eliminarlo. Entonces, ¿dónde está lo que usted dice? Estaba en riesgo mi vida. Señora magistrada, como le menciono... Su respuesta es, bueno, no me abstengo de comentar. Ya, ahora cuando salieron, ahora no entiendo, porque si estaban forcejeando, uno tenía el arma, el detrás también, ¿cómo así? Dice, un momentito, primero vamos a bajar del carro para seguir forcejeando. ¿Cómo es que bajaron los 3 al mismo tiempo? Señora magistrada, discúlpeme por tanta interrupción, pero usted me está refiriendo cuando en sí el que ha sido el víctima del robo agravado es yo. ¿Cómo es que si están en un momento crucial, evidentemente vida estaba en peligro porque le está amenazando
el de al costado y el de atrás. ¿Cómo así es que bajan los tres del carro? Por eso, para comprender. Señora magistrada, ¿le puedo explicar cómo ha sido? Porque parece que no lo han dicho cómo han sucedido los hechos. Por eso quiero explayarme en ese... En la audiencia y ya la señorita fiscal le preguntó, incluso inicialmente el señor magistrado le dijo, diga usted cómo fueron los hechos, era su oportunidad. Pero bueno, si no puede decirlo en una palabra, no hay problema. Entonces, señor, otra cosa que no me queda claro es cómo, si salieron los tres y más cerca, evidentemente para usted, era el que estaba sentado atrás, ¿por qué no persiguió a él que estaba más cerca y más bien persiguió al que estaba más lejos? Señora magistrada, no hubo persecución. No hubo persecución. No sé en qué tipo de actuados, los actuados dicen que hubo persecución. No entiendo, señora magistrada, ¿a dónde quiere llegar con esa pregunta? A ver, no sea malcriado, señor imputado. Estamos locos, ¿no? De verdad que estamos locos, oye. Eso es propio de un juez, por el amor de Dios, ¿no? Que ni siquiera entiende el caso. Dios mío, ¿no? Si los delincuentes estaban con armas, ¿por qué no lo mataron? Oiga, pregúntele pues al delincuente. Claro. Dios mío. Pero dice, pero en todo caso, su vida no corrió peligro. Ah, no. Serían dos delincuentes armados. A mí me gustaría que esta señora, su nombre es Emperatriz Tello Timoteo. Ahorita voy a referirme a ella. A mí me encantaría, y no es porque le desee mal a nadie, pero me encantaría que ella estuviera en esa circunstancia. A ver si no se va a sentir en situación de peligro, ¿no? ¿Por qué no lo mataron? ¿Qué hace usted acá vivo? ¿Ah? ¿Y por qué no le dijo usted que es policía? Sí. Yo soy policía, como si eso va a detener, ¿no? Bueno, la culpa es suya, señor. Usted debió morir para demostrar que querían asaltarlo. Pues eso es prácticamente lo que le está diciendo a este policía. Dios mío. Dios mío. A ver, ¿quién es esta señora? Reitero, en pantalla, por favor. Su nombre es Emperatriz Tello Timoteo. Y fíjate, Lucho, el 25 de noviembre del año 2024, en la página web, en el sitio web oficial del Poder Judicial, con bombos y platillos anuncia, ¿no? Corte Superior de Justicia de Lima Sur, doctora. Ni siquiera es doctora, pero le ponen ahí doctora. Porque ni magíster es, ¿eh? Doctora Emperatriz Tello Timoteo asume la presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur. Dios mío, pobrecitos. La Corte Superior de Justicia de Lima Sur anuncia que en cumplimiento de la ley, la jueza, no es la jueza, es la juez. ¿Hasta cuándo? La jueza superior titular, doctora, no es doctora, Emperatriz Tello Timoteo, asume como su nueva presidenta, no es presidente, es presidente, para el periodo 2024, tras la suspensión del magistrado doctor Marco Antonio Angulo Morales por disposición de la Autoridad Nacional de Control. Con una destacada trayectoria en el ámbito judicial, se nota, Lucho, destacadísima trayectoria, ¿no? Sí, se nota. La doctora Tello Timoteo, no es doctora, repito, asume este importante cargo con el firme compromiso de fortalecer la administración de justicia en la jurisdicción. Sí, evidentemente que sí. Con ese tipo de participación, definitivamente que fortalece, ¿no? ¿Cómo no va a fortalecer la administración de justicia en esa jurisdicción? Sí. Lo único que está fortaleciendo es a los ladrones. La flamante presidente cuenta con una amplia experiencia profesional, bien profesional, se nota que es bien profesional, y una sólida formación académica. ¿Y usted por qué persigue Yo no he perseguido, dice, no, lo corrige todavía. No sea malcriado. No sea malcriado. Todavía no conoce ni siquiera el caso. Sabe, ni conoce el caso. Salva de morir el policía, pero el culpable es él. Sí. ¿No? Una sólida formación académica, dice, que le han permitido liderar con excelencia diversos procesos judiciales y administrativos, como este. Asimismo, vale indicar que la doctora, no es doctora, repito,
Tello Timoteo ya fue titular de la institución judicial de Lima Sur en el periodo 2021-2022. Habría que ver cómo se incrementó la delincuencia en esa época, en 2021 y 2022. Dios mío. Pero no solamente eso, sino que, a ver, por favor, en el portal Ojo Público, ese portal caviar que ha demandado la inaplicación de la ley de control de APSI, porque ellos también se creen intocables, y a veces sacan cosas sin darse cuenta que están atacando a sus propios cofrades, ¿no? Fíjate, Lucho, la información que nos da entre el año 2009 y el 2015 es sinceramente reveladora. Porque el año 2009, la señora tenía un patrimonio total de 87,000 soles. Y en solamente un año, su patrimonio creció de 87,000 a 345,000 soles. O sea, subió 4 veces su patrimonio. 4 veces. ¿Y cómo lo hace? ¿Cuál es el negocio? Diga usted. Evolución total, 154%. ¿Y todo para qué? Para que haga ese tipo de papelones. Bueno, por eso que estamos como estamos, pues. Ahora, mientras a esta juez, no jueza, sino juez, porque no hay árbitra, o hay árbitra. No, árbitro. Ya. Entonces, mientras a esta juez se le vuela la olla, a la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Selva Central se le vuela el zapato. Sí, ¿Quieres ver? Claro, a ver, Adelante. vamos. Nuestra población en la pista de desfile. A pedido del público, por favor, nos están reclamando. ¿Qué ha pasado ahí? Una repetición, por favor. Una repetición urgente. Nuestra población en la pista de desfile. Pobrecita, carambas. Esta señora se llama Jenny Maribel Bazán Escalante. Ella es la presidente de la Corte Superior de Justicia de Selva Central, es decir, la jurisdicción que incluye las provincias de Chanchamayo, Satipo, y la provincia de Oxapampa del departamento de Pasco, ¿no? Bueno, a ella se le ve ahí en estas imágenes participando, ¿no? Con egregio paso de desfile y gallardo formalismo castrense frente a la tribuna oficial que en la ciudad de La Merced, capital de la provincia de Chanchamayo, departamento de Junín, estaban celebrando las fiestas patrias. Pues, Sí. ¿no? Y pasa toda gallarda y su zapato Voló. Bueno, preferible que se le huele el zapato antes que se le huele la olla, ¿no? Así Sí. como dicen los españoles en relación a esta señora Tello, ¿no? ¿Tello qué es? Emperatriz. Emperatriz Tello Timoteo. Bueno, en fin. ¿Qué pasa con este mundo, Lucho? Cada vez estamos locos, Lucas. Tú y yo estamos locos, Lucas. Sí. Uña de sierra. Bueno, y antes de presentar a nuestro invitado del día de hoy, quiero comentarles que Lucho y yo hemos estado de aniversario. Este miércoles 12 de agosto hemos cumplido, Lucho, 3 añitos. 3 añitos. 3 años en el aire, sí. 3 añitos, ¿no? Desde que iniciamos este proyecto, ¿ah? Sin saber lo que se venía por delante y en una época en la que todavía, oye, pero qué graciosos son estos muchachos acá, nos ponen a los Muppets.
Igualitos. Hay que traer parentelas lejanas nuevamente. Sí, Y y la gente está pidiendo, ¿eh? Están Algunos pidiendo. televidentes Sí, están vamos, pidiendo vamos. las secciones que teníamos y poco a poco vamos a ir incorporando de nuevo. Sí, sí, ya, pero que nos pongan pues los originales, pues ahí está, con la música del aniversario, ¿no? Entonces, decía que habíamos iniciado este proyecto hace 3 años atrás, es decir, en 2023, en una época en la que la incertidumbre política se había agudizado muchísimo más todavía. No sabíamos cuál iba a ser el futuro del país. Y todo parecía indicar que en realidad todo iba a ser cuesta abajo, ¿no? Sí. Gracias a Dios, la constancia, el pundonor, el hecho de enfrentar y desmentir a toda esta organización criminal que está compuesta por canales de televisión, periódicos que forman parte de una red corrupta, que están todavía hasta el día de hoy al servicio de Odebrecht, me refiero específicamente al Grupo El Comercio, ¿no? La República y por supuesto todos sus operadores políticos, ¿no? Incluidos aquellos que se encuentran infiltrados dentro del aparato judicial y que fungen, ¿no? de jueces, de fiscales. ¿Quién iba a pensar porque en ese momento José Domingo Pérez, Rafael Vela, que eran los intocables, iban a terminar como terminaron? Sí. Que el propio Gorriti, ¿no? Todopoderoso en ese momento. Con una carpeta abierta, ahora. Una no, varias. Tiene varias, pero por lo menos hay una que es la que conocemos, que se ha hecho público a partir de ese intercambio de favores, ¿no? Así es. Que se ha aprobado, por lo menos liminarmente, sí. Sí, y otras más, y otras sí. más. Seguramente van a venir más. Atestado policial, inclusive, de conversaciones con una conocida terrorista, ¿no? La señora Ivonne Murió y bueno, cosas por que revelamos nosotros también en uno de nuestros programas. ¿sí? Así es. Y bueno, pues esos momentos iniciales nos sirvieron, ¿qué te digo? O nos generaron más bien una persecución porque empezaron a seguirnos. Recordarás que en la oficina ahí teníamos nosotros plantados. Y las denuncias anónimas. Y las denuncias anónimas. La amenaza de muerte que me lanzaron a mí después de que denunciamos a estos falsos héroes y cosas por el estilo, ¿no? Gracias a Dios, todo eso ha sido, no al 100%, pero sí las cosas han cambiado. No puedo decir todavía revertido porque todavía falta mucho para eso, pero creo yo que vamos por buen camino si es que seguimos manteniendo la línea del respeto a la Constitución, porque como decía Kelsen, el que cumple la ley no se equivoca. Así que entonces, feliz aniversario, Lucho. Sí, tercer año, por 3 a la elevada a la potencia 3. Sí, y todo gracias a ustedes, ¿no? Sí, muchas gracias. Que nos sintonicen todos los sábados. Claro, porque finalmente nosotros nos debemos a ustedes y por supuesto a la patria, ¿no? Muchas gracias. Bueno, ahora sí, vamos a pasar a la entrevista de la noche. Y con mucho gusto quiero presentar a nuestro amigo, colega, profesor universitario, jurista, especialista en Derecho Constitucional, el doctor Ángel Delgado Silva, a quien damos la cordial bienvenida. Ángel, buenas noches. Muy buenas noches a ambos, muy contento de estar con ustedes en su programa. En primer lugar, felicitarlos por el 3er aniversario y desear que esto se prolongue indefinidamente por larguísimo tiempo. Muchas gracias Ángel, te agradecemos. Con Ángel, particularmente yo tengo el placer de haber compartido la defensa de 2 importantes leyes que fueron dictadas en el Congreso de la República y que la organización mafiosa del caviarismo, entre sus pseudoacadémicos, sus pseudoperiodistas, sus periodistas, sus operadores políticos han atacado y las han tildado pues, con motejos completamente ajenos a la realidad, incluso las llevaron al ámbito de la jurisdicción constitucional, demandando la inconstitucionalidad de las leyes, ¿no? La 32.107 en primer lugar, que es la ley que yo he denominado Pedro Castillo, ¿no? Porque tú recordarás que Pedro Castillo, en sus desafortunadas alocuciones, alguna vez dijo: tenemos todas las leyes, pero falta la más importante, la ley que diga cúmplase la ley.
No, ya, claro, sí, pues, La 32.107 es esa. eso, en el fondo es eso. Claro, porque es verdad. el artículo 5 de esa ley dice cúmplase el artículo 2, inciso 24, literal D de la Constitución. Definitivamente. Y esa es la razón por la cual entonces el Tribunal Constitucional declaró infundadas las demandas del ingeniero Canelo, Raúl Canelo, ¿no? En ese momento decano del Colegio de Abogados de Lima, Sí. y de la alcaldesa de Surquillo, perdón, de la entonces fiscal de la Nación, en ese momento también, Delia Espinosa, ¿no? Con lo cual se confirmó la constitucionalidad. Sí, pues, claro, claro. Está pendiente la otra, la 32.149, que es la ley de amnistía para mayores de 80 años, ¿no? No, y para aquellas personas que están siguiendo procesos de más de 20, 25 o 30 años y para los cuales, a pesar que ya no hay elementos probatorios suficientes, sigue el enjuiciamiento sin que se llegue a ningún puerto, violando un derecho fundamental, acusándolos de que son delitos de lesa humanidad y por lo cual no hay prescripción, cosa que se ha demostrado que no existe. Primero por su acotación en el tiempo, eso solamente puede darse a partir de una fecha determinada, y esto es a partir del año 2002, cuando estas normas, con otras similares, pasaron al ordenamiento jurídico peruano. Antes estas No calificaciones no existían, y entonces, al no haber ley, no puede haber delito. Así es. Nula crimen sin el eje. Así es. Pero estas cosas que hemos aprendido en la universidad de tiempo atrás y que son verdades fundamentales del derecho democrático de Occidente Y básicas, han sido ¿no? pisoteadas por una raya de fiscales y jueces arbitrarios que no sé por qué todavía siguen en pie, ¿no? Sí, y justamente sobre ese tema queremos conversar contigo desde el punto de vista de lo genérico, para luego llevarlo a los casos específicos, ¿no? Entonces, yo decía que con Ángel hemos compartido estas defensas, yo como amicus curiae en el caso de la ley 32.107 de la Asociación de Oficiales Generales y Almirantes del Perú, ADOGE, tú por el Congreso de la República, Claro. y luego ya juntos con la 32.149, cuando tuvieron, en mi caso, la deferencia de unir mi nombre a la de grandes juristas, ¿no? Como Domingo García Belaúnde, el doctor Ernesto Blume Fortini y tú. Ah, no, claro. Y yo también estuve ahí, para mí fue un honor, estuvimos los cuatro en esa Sí, sí, defensa, sí, ¿no? sí, Por encargo del Congreso de la República. Así que, bueno, entonces, para poder hablar sobre este tema de la aplicación de delitos que no existen en el momento en el que se imputan hechos, que están generando pues la caída de procesos judiciales emblemáticos como el de Keiko Fujimori o Ollanta Humala recientemente, vamos a conversar contigo. Entonces, Lucho, la contextualización, por favor. Sí, efectivamente, el Tribunal Constitucional acaba de fallar en favor de Ollanta Humala y también ha hecho extensivo al caso de Nadine Heredia. Así es. El tema del archivo definitivo del Perdón, proceso. quisiera, por favor, si pueden poner en pantalla esa parte de la resolución para que Lucho pueda continuar con la argumentación inicial. Ahí está. Quinto, declarar fundados los pedidos de extensión de efectos formulados por las defensas y en aplicación de los principios de igualdad, favor libertatis, plazo razonable, seguridad jurídica, efecto útil de la sentencia constitucional y extensión favorable de fundamentos no personalísimos, extender los efectos de la sentencia de pleno número 169/2026 a favor de Nadine Heredia Alarcón, Ilan Paul Heredia Alarcón, etcétera, 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 al verificarse que sus imputaciones dependen de la misma matriz fáctico-imputativa, de las mismas fuentes ilícitas atribuidas y de roles funcionales no autónomos respecto de la hipótesis de lavado de activos constitucionalmente neutralizada. Sexto, hacer extensivos dichos efectos en lo que corresponde a las personas jurídicas Todograf SAC y Partido Nacionalista Peruano, al haber sido comprendidas en el proceso como sujetos instrumentalizados dentro de la misma hipótesis de lavado de activos de organización criminal agravante, sin fuente fáctica ni jurídico-penal autónoma que justifique su permanencia en esta causa. Séptimo, declarar la nulidad constitucional y la pérdida de eficacia de los actos procesales, fiscales y judiciales dictados dentro del expediente número 00249/2015 en cuanto sostienen la persecución penal por lavado de activos agravado, materia de los apartados primero, segundo y tercero,
así como los actos de alzada derivados de la sentencia penal recurrida. Octavo, disponer el archivo definitivo del presente proceso penal en los extremos comprendidos por esta decisión. Esta sentencia acaba de ser dictada el día jueves 13, ¿no? por los miembros integrantes de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional. Lucho. Sí, fíjense, señores televidentes, el derecho no es complicado, es sencillo. A igual hecho, igual derecho. Así es. ¿Por qué entonces, doctor Ángel Delgado, les cuesta a los jueces y fiscales interpretar y aplicar la ley de manera correcta y tener a un ciudadano preso en un proceso penal, sometido a un proceso penal de largos años? La respuesta también es sencilla y contundente, porque esos señores no se comportan como jueces ni fiscales. ¿Qué son entonces? Son unos sicarios disfrazados con la toga para cumplir propósitos secundarios, subalternos, que no tienen nada que hacer con la justicia. Una cosa es discrepar políticamente con estos personajes. Yo particularmente tengo mis reparos con el señor Ollantumala, Nadine Heredia y compañía, pero no se me ocurre a mí, porque tenemos una formación jurídica, llevar esa contradicción que es válida en el campo de la política, en el campo de la sociedad, al terreno penal, inventando tipos, inventando procedimientos, razonamientos enrevesados, donde precisamente se quiere penalizar conductas que, en todo caso, tienen un contenido político, pueden ser censurables, pero no están contenidas en el ordenamiento. O sea, esto es claro. Quienes somos personas vinculadas al derecho sabemos que las actuaciones que merecen un reproche social y una sanción pública por el derecho son aquellas que están estipuladas de modo claro, transparente, exacto, en un catálogo, que es el Código Penal. Y esa es la garantía que tenemos los ciudadanos, porque en otros tiempos, cuando esto no existía, los jueces operaban de acuerdo a su leal saber y entender. Y vaya usted a saber cuál era ese. Claro. Entonces te podían condenar porque eras muy feo o no simpático, o pensabas, como en el caso de Juana de Arca, que era una bruja y la quemaron. Claro. Y no había ninguna norma que permitiera eso, pero simplemente era el razonamiento subjetivo que podía tener alguien, y entonces llegaba a una conclusión funesta. Eso la humanidad lo ha erradicado. El mundo civilizado lo ha mandado a la basura. Eso es una vergüenza. Y esa vergüenza la hemos vivido en los últimos años en la figura nefasta de Pérez, Domingo Pérez, de Vela y compañía. Pablo Sánchez, la doctora que hoy funge en el colegio de Espinosa, la doctora Espinosa, que cuando era fiscal de la Nación, la señora Barreto, que decía que los procesados tenían que probar ellos su inocencia. Sí. Imagínate esos fiscales que hemos tenido. En realidad, más miedo le tengo a esta gente que a las propias bandas. En fin, a la banda uno sabe a qué se expone, pero esta gente que son los que administran justicia, son los que tienen que atender las demandas de la gente y solucionarlas conforme a derecho, hacen todo lo contrario. Esa es una barbaridad. Y creo que esto debería merecer una sanción mucho más grave, además del repudio político y la vergüenza que no sé si tendrán los Domingo Pérez y compañía. Debería haber realmente algo que ponga punto final a esta malsana forma de llevar los hechos políticos, las diferencias que podamos tener los ciudadanos al campo penal, y eso con impunidad. Eso no puede permitirse en un Estado democrático de derecho. Defensoría del Pueblo acaba de sacar un informe contundente respecto de los casos de lavado de activos de este subsistema creado en el Ministerio Público, donde claramente en un muestreo que ellos han tomado, han identificado claramente los excesos, los abusos de los fiscales respecto del ciudadano, donde hay comerciantes, hay empresarios, hay muchas personas sometidas a este proceso que son prácticamente muertos en vida, porque los someten a investigaciones largas de 7, 8, 10 años, en algunos casos mucho más inclusive, pero que adicionalmente respecto de ellos recae medidas cautelares como embargos, incautaciones, congelamiento de sus cuentas, y prácticamente son, como se dice, muertos en vida. ¿Cuál es la percepción que tiene usted respecto del funcionamiento, de la operatividad del Ministerio Público como tal? No, por eso yo digo, eso debería merecer una reorganización profunda y erradicar por perversas y antijurídicas esas concepciones, esas prácticas
que en última instancia han usado la herramienta del derecho como una cuchilla, una navaja para amedrentar y para herir, digamos, en el patrimonio, en la libertad, en los derechos fundamentales de las personas con las cuales se discrepa. Creo que eso no lo podemos permitir. Hemos llegado a un grado de civilización al nivel del mundo democrático, el mundo libre, para que este tipo de prácticas no puedan pues, florecer bajo ningún concepto. Y claro, tienen siempre el respaldo de algún sector ciudadano, porque en el mundo de la política pues, es así. Hay gente que tiene simpatías y gente que tiene antipatías. En fin, eso puede ser un poco primitivo, pero tiene su razón de ser, porque se combate ideas con ideas, imágenes con imágenes, parte de la cuestión política. Debería ser más civilizado, pero ¿qué vamos a hacer? Pero de ahí a saltar al campo penal, que responde a criterios valorativos muy firmes, a conceptos que son verdaderos dogmas para garantizar justamente la justicia y los derechos fundamentales de la gente, llevarlo a ese terreno, distorsionar los instrumentos del derecho, permitirse interpretaciones impejus, o sea, en perjuicio de las personas, cuando justamente de lo que se trata, cuando el juez constitucional que ve los derechos humanos tiene una facultad de interpretación, es para hacerlo pro libertatis, a favor de las personas, pro homine, no a favor de una mayor represión. Y claro, lamentablemente aquí se ha invertido las cosas completamente y tenemos una monstruosidad. Hay que decirlo con todas sus letras. Esto va a quedar en los anales de la historia y en las páginas del derecho como una vergüenza. Estos 10 años o el tiempo que haya transcurrido y estos casos que estamos conversando y otros más. Porque mira, ¿cuántos son aquellas personas, lo que dice usted, doctor, de que no son tan notables, no son tan conocidos, pero igual la gente sufre y no tiene cómo defenderse? Porque a uno lo condenan al peor de los procesos, a una ignominia absoluta, y eso me parece a mí realmente criminal desde el punto de vista de quien opera con el derecho, ¿no? Claro, usted ha dicho algo clave, importante, porque, digamos, los hechos notorios, los casos notorios son de personajes vinculados a la vida pública, a los políticos. Sin embargo, hay muchos ciudadanos de a pie que nadie conoce que están sometidos a esto, a estos procesos largos donde prácticamente están muertos en vida. Conocemos casos donde hay personas que están más de 15 años bajo investigación fiscal y judicial, y su caso no termina. Claro, es porque se trata de eso. Inclusive a veces no termina porque no tienen cómo hacerlo. El señor Pérez creo que 17, 18 veces intentó presentar... ¿En caso qué? 19 ya, porque ya uno no sabe cuántas en realidad. Uno perdió la cuenta. Presentar una acusación constitucional más o menos sólida que sustentar el juicio oral. El juez de la investigación preparatoria se lo rechazó 1, 2, 3, 4 veces. Al final ya la pasaron por ahí y luego se ha vuelto a caer, ya en el propio proceso. Entonces, ¿por qué? Porque tú puedes ser espectacular en las medidas iniciales, en investigación, puedes romper la puerta, meter, buscar, ¿no? Pero cuando ya pues empiezas a entrar en materia, a desmenuzar y ver si esto es líquido o sólido y ver de qué color es esta mesa o este micrófono, ya no puedes ir contra las evidencias. Entonces, es ahí entonces que estos miserables, porque ese es el nombre, encubren su orfandad con diligencias infinitas cargada de toneladas y toneladas de papeles. Creo que el expediente, eso no sé cuántos folios tiene, es una barbaridad. Son y más pura de 200 cháchara, tomos. Pura cháchara. Así es. Cháchara, ¿te das cuenta? Para esconder justamente la carencia de argumentos de la Fiscalía para sustentar este tipo de investigaciones. Cuando el tema era muy claro, Ollantaytamala, Keiko Fujimori, incluso si fuera Alan García, estábamos en el escenario de aportes de campaña, en un tiempo en cual los aportes no eran penalizados siquiera. Después, el año 2019, creo, se ha creado la figura de financiamiento ilegal, esas cosas, que además ni siquiera se homologa a la perversidad de reconducir esto al lavado de activos, porque eso es una maniobra de perversión ya sádica, ¿no? Del Marqués de Sade, eso es. Pero, inclusive, ¿cómo es posible que se hayan seguido procesos durante tanto tiempo, ¿no? Y la gente viendo, y bueno, éramos muy pocos, tú, Lucho, recordarás, ¿no? Sí, sí.
los que del primer día dijimos que eso no puede ser, Así es. que eso era una violación absoluta de todo. Sí. Y Que nos eran aportes de campaña. ¿Por qué no eran aportes de campaña? Eran eso después. y nos acusaban de ser miembros de la mafia. Éramos lo peor. Del pacto mafioso. Gracias. Éramos lo peor. Efectivamente, tú dices bien, hemos ganado un espacio. Hoy las cosas están volviendo un poco a la realidad, con mucha lentitud, pienso yo. Pero creo que hay que avanzar y dar un castigo ejemplar a todos estos personajes para que eso nunca más vuelva a suceder en el Perú. Sí. Ahora, Ángel, volviendo a este tema del informe de la Defensoría del Pueblo, las cifras realmente son clamorosas. La Defensoría ha revelado que son 6.635 casos de lavado de activos, de los cuales solo 354 pasaron a juicio. Y de esos, solamente 7 llegaron a tener sentencia. Todo el resto se cayeron. Pero del total de los 6.635, ni uno se ha seguido contra organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, a la minería ilegal, a la trata de personas. Tú sabes perfectamente que cuando se inventa el delito de lavado de dinero, como se llamó originalmente, después ya pasó a ser lavado de activos, o como le llaman en España, blanqueo de capitales, ese delito fue creado para perseguir a narcos, básicamente. Claro. Porque es más o menos es la continuación del narco o del gran delincuente que blanquea su dinero. Para poder sancionar al narcotraficante que recibía dinero ganado de manera ilícita, pero que siendo dinero sucio, lo que tenían que hacer era blanquearlo, es decir, convertirlo en lícito, y eso involucraba un procedimiento. Por eso se inventa ese delito. Así es. Pero de los 6.635 casos que se han seguido por lavado de activos en el periodo 2019-2025, no hay ni un caso de narcotráfico, absolutamente ninguno. Sino más bien lo que hay son políticos, partidos políticos, personajes vinculados a empresas públicas que apoyaron a partidos políticos. Es decir, dicho en sencillo, esta figura de lavado de activos que debió aplicarse a las organizaciones criminales del narco y otras organizaciones criminales se utilizó para persecuciones políticas. Sin duda alguna. Y los narcotraficantes felices de la vida. Y los mineros ilegales felices de la vida. Y todo gracias a una legislación creada durante el gobierno de Vizcarra y de el señor Sagasti. Sale Humala, y creo yo con justa razón, dice, este es el grupo Colina del sistema judicial. Sí, claro. Tiene toda la razón. Sí, claro. Ahora lo dice. El problema es que ese grupo Colina fue creado e integrado por quienes eran sus socios políticos. Así es. ¿No es cierto? El caviarismo. Entonces, finalmente el caviarismo ha terminado utilizando el sistema de administración de justicia para perseguir a sus enemigos políticos, fujimoristas, apristas, ¿no? Básicamente, y beneficiar a los narcotraficantes, beneficiar a la minería ilegal. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos delincuentes? Porque los delincuentes son quienes han utilizado el sistema de administración de justicia con estos fines abyectos y que felices de la vida todavía el día de hoy siguen desde algunos medios de comunicación y otros blogs que no son medios de comunicación porque no son periodistas, siguen lanzando sus diatribas diciendo, es que ellos son los delincuentes, que José Domingo Pérez es el mejor fiscal que ha habido en el Perú y estulticias de esa naturaleza. Claro. Lo que nosotros hemos planteado es, debe haber una reforma profunda que involucre, esa reforma tiene que pasar por varias etapas, pero la primera tiene que pasar por una purga total, ¿no? Una limpieza, un barrido absoluto de todos estos mentecatos que dentro de la Fiscalía y del Poder Judicial han operado de esa manera y en todos los niveles, porque no es que solamente el fiscal utilizó esta figura e imputó delitos que no existían, sino que eso llega a la Corte Suprema y en la Suprema es confirmada por jueces como César San Martín, por ejemplo. Sí, claro. Y ellos felices de la vida. Entonces, debería haber esta purga. Pero además, adicionalmente, y yo compatibilizo con lo que ha dicho el doctor, el abogado de Philip Butters, ¿cómo se llama nuestro amigo? Wilber Medina. Todos estos jueces y fiscales que han operado así deben pagar con su patrimonio, porque claro, ellos han obrado en nombre del Estado y al final quien termina pagando
los platos rotos es el Estado, pero ellos felices de la vida. Y ellos deberían pagar con su patrimonio. Entonces, yo digo, reforma, es decir, sacarlos del sistema de administración de justicia, pero también al mismo tiempo obligarles a pagar y que finalmente, por haber hecho lo que han hecho, que sí es delito, meterlos a la cárcel. Claro, ¿Tú porque qué eso opinas? es prevaricato. Así, prevaricato, Está la figura de cohecho, prevaricato, tráfico de claro. influencias, falsedad Abuso- genérica, abuso abuso de de autoridad, autoridad, todo. creando muñecos. No, sí, es verdad. Y todavía, ¿sabes qué cosa? Claro, es verdad que hoy han sido ya replicados. Ha habido muchos grupos, muchas personas. Hemos estado en esa batalla. Hemos logrado frenar la ofensiva y que se replieguen y que se desenmascaren. Pero efectivamente hay todavía un trecho, hay una distancia que hay que cumplir. Y esta batalla se va a dar en torno probablemente en los próximos días o semanas, cuando se presente desde el Congreso de la República una propuesta para derogar las leyes pro crimen. Invento, cháchara que han inventado estos miserables para intentar devolverle esas armas, esos privilegios que han tenido estos malos jueces y fiscales para cometer sus fechorías y sus delitos en última instancia. Eso no debemos permitirlo jamás. Y hay que salir al frente. Yo espero que el gobierno esté a la altura de las circunstancias, el actual gobierno, y realmente rechace una vuelta atrás, porque efectivamente se ha dictado en el Parlamento anterior un conjunto de disposiciones que trata de nivelar la cancha y quitarle este tipo de herramientas perversas, crueles, antijurídicas, a personajes que se han comportado mafiosa y delictivamente, como estamos aquí nosotros verificando. Y eso efectivamente hay que hacerlo. Esa es una batalla pendiente que yo creo que ahora que las cosas están mucho más claras, que ya por lo menos tenemos sentencias del tribunal que dice una verdad absoluta que lo podíamos saber después de haber cursado el primero de Derecho, que la ley penal no se puede aplicar retroactivamente. Así es. Y que si no hay una ley que tipifica un hecho como delito, no hay delito, pues así. Yo no sé en qué momento ha cambiado eso. Yo digo, caramba, tanto tiempo uno ya dejó la universidad, a pesar que uno es profesor. ¿En qué momento han cambiado las reglas fundamentales para este tipo de barbaridades? ¿O en qué universidad estudiaron esto? No, pero es que es así. Y esto es algo que yo creo que tenemos que salir al frente. Es una batalla que, en fin, hemos logrado un punto, pero hay que terminarla. Y efectivamente, si va a haber un debate sobre leyes pro crimen, vamos a nosotros a denunciar todo este instrumental jurídico mafioso que le ha permitido a esta gente que ha tenido un comportamiento de banda, porque han actuado en conjunto de distintos niveles e instancias para perjudicar políticamente a la gente. O sea, estos sinvergüenzas no han entrado a la arena política. Han debido entrar, pues, ir al Parlamento, denunciar, como hace la gente que cree en la democracia, ¿no? Busca una representación y entonces lucha por sus intereses, por su punto de vista, derrota al adversario político. No, aquellos se han reconcentrado, se han replegado en instancias jurisdiccionales, en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, y de ahí entonces han cometido, yo creo, sin duda, delitos. Y eso es una cosa que debería haber, porque eso no es un tema de interpretación. Aquí no hay que permitir ese tipo de maniobras mentirosas, porque tú puedes discrepar de muchas cosas, pero si estamos de noche es de noche, no estamos de día. Y más o menos hemos permitido como sociedad que se digan ese tipo de barbaridades, ¿no? Que estábamos en una estación que no corresponde, que estábamos de día cuando era... O sea, ese tipo de cosas que la sociedad se los ha tragado porque hubo una prensa también que apoyó, acompañó eso. Y claro, se basó en las emociones primitivas de la gente que en la política tiene odios hacia otra persona. Eso es algo que, ese es el fondo. Ese fondo no se puede cambiar, evidentemente, no es tan fácil, es un tema de civilización, de cultura más adelante, pero sí no permitir que nadie se aproveche de esos estados de ánimo que, repito, no pueden servir para fundamentar ningún proceso serio, ni mucho menos pretender hacer justicia con eso, ¿no? Se suponía que para eso está el fiscal, que es el garante del principio de legalidad. Tenía que ser pues el muro, la pared que evitara ese pase. Ese es uno. El problema es que el fiscal se convirtió precisamente en el Pero no instrumentalizador de ese solamente, pase. el sistema nuestro, profesor,
hace que el juez en esta etapa sea un juez De control. de control. Es un juez que garantiza y que sale en defensa del Constitución. proceso y del propio... Porque la persona que está siendo investigada es técnicamente inocente todavía. Así es. Entonces no se puede presumir su culpabilidad, ni mucho menos, y entonces tiene garantías. Y el juez entonces, en la prisión preparatoria, cumple un rol cautelar. Pero Carguancho y compañía han sido cómplices de sicariato. Han jugado a la limón con los fiscales, inclusive ni siquiera ya tenían la molestia de hacer un razonamiento, copiaban nomás Sí. en función a la Le computadora pasaban el USB. los argumentos que le venían de la fiscalía, por Dios. Como el caso de Víctor Zúñiga, 19 veces le devuelve, yo como juez pues le puedo devolver, ya exagerando, 2 veces, pero una tercera, Claro. una cuarta, una quinta, una 19ª vez, Es eso que no tiene no sentido. hubo, pues, ¿no? y esos son los farsantes ¿Qué clase de control es ese? No, estos son los farsantes que fueron convertidos en héroes por cierta prensa y por cierto sector de la opinión pública. Sí. Claro, Ahora, perdóname, Lucho, pero Sí. si bien es cierto ese era el comportamiento a nivel de fiscalía, en el Poder Judicial se replicaba esas deficiencias. Claro, claro. Porque ellos, como dice Lucho, efectivamente fungían solamente de mesa de partes de los fiscales, ¿no? Los controles que tenían que hacer, sencillamente, ellos nunca lo aplicaron. Nunca. Eran cómplices pues, de la actuación fiscal. Mm. Entonces, es atroz. O sea, yo me imagino que no hay nada más frustrante para una persona que ir a una instancia judicial, jurisdiccional, ¿no? Donde uno espera justicia y recibir un trato donde uno te golpea y el que debe apoyarte te golpea más. Y donde tú estás sometido a chantaje, porque inclusive las cosas que hemos leído, ¿no? Cómo se extorsionaba Así es. a personas sobre pretexto de darle medidas de colaboración y Eficaz. beneficios, ¿correcto? Para que te imputen denuncias falsas o sacar conclusiones equivocadas. Mira, el caso que sabemos ahora ya, bueno, siempre lo hemos sabido, pero no teníamos forma de demostrarlo. Pero habló el exfiscal Amenábar, que era miembro del equipo Lavallato, y da a conocer que Juárez Atoche extorsionó a un empresario pidiéndole $1 millón. Pero no es el único caso, son varios, pero todavía pues no se han revelado, ¿no es cierto? Entonces, la utilización del poder del Ministerio Público para ejecutar extorsiones, ¿en qué diferencia al extorsionador que está parado en el paradero de los microbuses? O el que te llama desde o el que te penal. llama desde el penal. En nada. En lo único que esos delincuentes no tienen lo Toga. que los fiscales tienen, que es toga, medalla. Nada más. No, pero es mucho más grave, porque se supone que el delincuente está en la suya, y su chamba, vamos a decirlo un poco cínicamente. Pero el caso del fiscal que tiene que luchar contra la mafia, contra el crimen, tiene que defender a la gente, defender los derechos, Él es el criminal. ¿cómo se comporta de esa manera? Es como el sacerdote que te lleva al pecado, o el policía que en lugar de defenderte Claro. te asalta, ¿no? Esas son unas contradicciones flagrantes que hemos tenido en el país. Y creo que esa es una llaga, esa es una tarea pendiente, es mi opinión. Y espero que este gobierno tome más adelante, ¿no?, las medidas correspondientes para corregir esta distorsión donde la propia presidenta de la República ha sufrido en carne propia, en primera persona, este tipo de vilipendios, este tipo de abusos. Y entonces hay que cerrar un capítulo realmente oneroso, un capítulo que va a pasar, repito, a la historia como una infamia, para que no vuelva a suceder nunca más. O sea, la política no puede judicializarse y menos con herramientas tan perversas y con resultados tan horrorosos como los que hemos tenido. Eso es algo que realmente Eso es fascismo. es de estos tiempos. Es fascismo, pues. Y todavía tienen la conciencia de llamarnos fascistas a nosotros. Sí, pues. No, aquí ya no hay banderas en esta gente y la verdad es que esta es una ideología, es que las izquierdas se han transmutado, pues, ¿no? Para ellos, en última instancia, esta instrumentalización que desnaturaliza el derecho es parte de la lucha que ellos hacen. Finalmente, como ellos tienen un desprecio profundo al régimen democrático, al régimen de las libertades, combaten también el derecho. Ellos han dicho que el Estado es un arma de opresión, que la policía sirve para reprimir, y el derecho también es un arma de dominación, en la visión marxista clásica, y por eso entonces le dan la vuelta para usarlo
con un arma de presión que ellos creen. En fin, hay una lógica que no es la lógica nuestra, no es la lógica normal, pero es la lógica de quien quiere agarrar un cuerpo que sirve para fines loables y positivos y transformarlo en una arma para herir, lesionar, matar las conciencias y las libertades de las personas. En esa lógica, ahora que quieren volver a debatir el tema de las mal llamadas leyes pro crimen, están empezando ya a lanzar las amenazas que si es que esas leyes no se derogan, entonces van a plantear la vacancia de la Presidenta de la República. Cuéntanos, ¿cómo ha quedado el mecanismo de la vacancia presidencial en el esquema organizacional y reglamentario del nuevo Parlamento bicameral? ¿Es así de fácil como sucedía en el anterior Parlamento o cómo se entiende ahora el procedimiento? No, nunca ha sido fácil, primero porque la vacancia que estamos hablando es uno de los tipos, ¿no? Es la vacancia por incapacidad moral, ¿no? Así es. Que es un hecho que no tiene nada que ver con la gestión gubernativa. Es importante decirlo, porque el presidente de la República, en el ejercicio de sus funciones, solamente puede ser acusado por 4 cosas. Traición a la patria, cuando impide las elecciones, cierra ilegalmente el Congreso y bloquea la actuación de los electorales. No hay nada más, porque tiene una protección alta propio de su cargo. La vacancia por incapacidad moral es cuando acontece un hecho que es ajeno a la práctica gubernamental, no tiene que ver si es bueno o malo, puede ser pésimo como gobernante, pero no se le puede eso imputar para vacarlo. Entonces tú tienes que, ahí lo que hay es una conducta que ha roto con la ética pública en grado sumo. Por ejemplo, se me ocurre Bill Clinton teniendo relaciones sexuales con su pasante en el despacho presidencial. Ese es un claro ejemplo de incapacidad moral. Y aún así se lo trató y tuvo un conjunto de teorías. Es un caso interesante verlo. Pero yo veo un caso más sencillo para poder explicarlo. Por ejemplo, el caso, imagínate un presidente de la República que es buenísimo, ya la maravilla, pero tuvo la mala fortuna de emborracharse en su casa con sus familiares, saca el carro y se pone a hacer carreras ahí y mata a 2 personas. ¿No? Claro. Ya, ese es un delito, inclusive ni siquiera es doloso, ¿no? pero ¿puede el presidente de la República, después de haber tenido esa conducta, seguir siendo presidente de la República? No, ya no. Pues. ¿Te das cuenta? Ese tipo de actos que te descalifican son los que están comprendidos dentro de los alcances de la norma constitucional que permite la vacancia. Por eso que la vacancia es complicada, requiere de una altísima mayoría calificada, de 2/3 del total de los miembros de la Asamblea, cosa que es muy difícil de conseguir. Acuérdate tú que ni siquiera Pedro Castillo logró ser vacado. Sí. Y hay una duda que tendremos siempre, si es que en la tarde de ese día 7 de diciembre vacado, ¿no? Hubiera habido los votos para eso. Según algunos congresistas, cuando yo me han dicho que no. Pero en fin, eso es algo que queda ahí que para el misterio, no confió. Para la especulación. Se adelantó. No sé qué pasó. Entonces te das cuenta, ese es un tema. Entonces, eso es algo que tiene que... Ahora, ¿cómo en el sistema bicameral este proceso se tiene que llevar a cabo en las 2 cámaras? Ya. ¿Te das cuenta? Con la misma... Con el mismo quórum calificado, con lo cual hace muy difícil, pues... ¿2/3 de las 2 cámaras o solo de la Cámara de Diputados? No, de las 2 cámaras. De las 2 cámaras. De las 2 cámaras, sí, se necesita. O sea, entonces se plantea la vacancia por incapacidad moral y se reúnen las 2 cámaras para tratar el tema. Sí, aunque creo que debería, yo creo que es lo más fácil, o la otra es que lo vean Cámara 1, Cámara 2. Creo que está hecho como Cámara 1. Claro, porque si va a haber vacancia presidencial... La vacancia, si se llega a aprobar, se dicta una resolución legislativa que tiene rango de ley. Así es. Por lo tanto, entonces, dado que eso parte de la Cámara de Diputados, tendría que discutirse en la Cámara de Diputados y su aprobación volver a aprobarse en la Cámara de Senadores. Por eso que se tiene que ver el tema en ambas cámaras. Y es lógico, es como el tema del presupuesto que se ve por el Congreso, por las 2 cámaras, ¿no? Hay la amnistía también... es una prerrogativa del Congreso que se ve en ambas cámaras. Entonces, eso es. Entonces, a mí eso me preocupa un poco menos, porque eso es una amenaza absurda, ¿no? Eso
primero que es un asunto del Congreso, ni siquiera es, o sea, eso, las leyes que estamos hablando, ¿no? Mal llamadas procrimen, es un asunto del Congreso. Y es el Congreso que tiene que discutir. No tiene nada que hacer el presidente de la República. Tiene nada que hacer el presidente de la República, sea quien sea en última instancia, ¿te das cuenta? Entonces, no pasa de ser una tontería. Lo que yo creo es que no debe flaquear el gobierno en su conjunto. No hay que no hay que perdonar lo que creo no es perdonable. Ahí hay que aprender de los caviares, ¿no? Ni olvido ni perdón, ¿no? Eso sí. Esas frases que ellos tienen así, que son así durísimas, efectivamente. Y la memoria, y todo hay un discurso caviar que los conocemos, ¿no? Bueno, pues es el momento de usarlo contra ellos como corresponde, porque se merecen eso en última instancia. Yo sí en eso hay que ser implacable, porque me parece aberrante que jueces y fiscales que tienen una formación como la que hemos tenido nosotros en los instrumentos de derecho puedan haber inventado delitos cuando no había la ley, Claro. o aplicar delitos que en el tiempo de su realización no lo habían, ¿no? O sea, aplicar la ley penal con criterio retroactivo, por Dios. Ahora, este proceso de reforma, dado que efectivamente la posición es sí, no hay que parar, hay que ir para adelante, hay que hacer una limpieza, eso supone una normatividad especial para efectos de buscar esta limpieza, porque aplicando los criterios de evaluación de la Junta Nacional de Justicia y toda la reglamentación que existe, eso va a tardar meses, eventualmente años. Sí, Entonces, ¿se ha pensado o hay alguna propuesta de alguna normatividad especial? Porque también para, digamos, reformar instituciones como estas, puede dictarse algunas medidas excepcionales, quizás a través de lo que está pidiendo o lo que va a pedir seguramente en los próximos días, facultades legislativas. Ya, yo creo que el gobierno tiene que primero adquirir una mayor legitimidad, tiene que asentarse mejor y tener, digamos, viento a favor a nivel popular. Ese es un tema importante, porque cuando el Lagarto Vizcarra y compañía hicieron sus actos de cierre del Congreso y demás, tenían un apoyo popular objetivo. Ese es un tema que hay que decir, ¿no? Bueno, pero gracias a la prensa corrupta. Por eso, yo sé, pero es que eso lo trabajaron. Me refiero que tú tienes que crear, no basta tener la razón legal de tu parte, sino también tienes que jugar políticamente y ver el momento, las condiciones, y eso, hay momentos en que no se puede, hay momentos que sí, y eso depende de una evaluación. Y en todo caso hay que crear esas condiciones para que se produzca todo eso. Yo sí creo, por ejemplo, este informe de la Defensoría yo creo que debe ser publicitado masivamente, hay que hacer una gran campaña en torno a eso. Hay que evitar que este tema quede como uno más, sí, que se equivocaron. No, señor, aquí ha habido una fractura. Esto es más grave que un golpe de Estado, porque aquí se ha usado todo un razonamiento jurídico. ¿Y sabes cuál es lo grave del asunto? Que toda esta gente, esta gentuza, se está basando en interpretaciones que vienen del exterior. Y ahí tenemos el otro gran tema. Efectivamente, estas ideas del caviaraje acá no son solamente de acá, sino es una visión internacional de las ex izquierdas en el mundo que se han reciclado y han dicho, agarremos el tema de los derechos humanos y el tema de la legislación penal como armas. Ya no tienen el valor de irse al campo, ni a la sierra, ni mucho menos, pero ahora desde sus oficinas y moviendo a jueces y fiscales, producen ese tipo de resultados que socavan la democracia. El propósito de un régimen de esa naturaleza es perverso, es crear en nuestro sistema un régimen de gobierno de los jueces, una juristocracia. Y eso es lo más dictatorial del mundo, porque el juez no puede gobernar, pues sí o no. Justamente una de las grandes separaciones de la civilización ha sido separar la persona que manda de la persona que juzga. Entonces, si queremos que el juez es el que tiene la última palabra porque interpreta la ley, el legislador se vuelve un personaje de pacotilla, un secundario. ¿Qué es lo que creen estos sujetos? Y eso hay que salirle al frente, eso hay que combatirlo. Entonces aquí todavía hay una enorme lucha en el campo de las ideas y que incluso yo diría que habría que darlo a nivel internacional. ¿Sabes por qué? Porque hoy hay una correlación distinta en América Latina y hay que preocuparse por eso.
por ejemplo, ¿por qué la Corte produce este tipo de... la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Que yo creo que además, yo no estoy en contra, por si acaso, yo creo en el sistema interamericano de protección, creo en sus instituciones, creo que es un avance de la humanidad que además se hizo después de la guerra, ¿no? Y sirvió para erradicar las dictaduras. O sea, eso es un hecho objetivo. Pero en un momento determinado, las fuerzas democráticas que crearon estos sistemas, ¿no? Lo abandonaron y eso ha sido capturado por ex izquierdistas, ex comunistas, ¿no? Ex marxistas que le han dado vuelta y han construido un discurso aparentemente verosímil, que les ha permitido, digamos, dar una enorme cobertura a este tipo de estropicios. Entonces es bien fácil. Las Fuerzas Armadas que pertenecen al Estado son fuerzas esencialmente represivas. Y los luchadores sociales que luchan por la libertad son todos los guerrilleros, terroristas, de todos los movimientos, en todas sus variantes. Todos los asesinos. ¿Te das cuenta? Entonces han logrado invertir las cosas. Así es. Y eso es algo que es increíble, pero eso ha ganado... en el imaginario colectivo. En el imaginario, y se ha convertido para algunos en sentido común. Y entonces ahí todavía hay una enorme lucha que tenemos que dar. Lo hemos dado. Y cada vez que salimos en la televisión, yo noto que quienes son nuestros interlocutores en la prensa se quedan callados o ya no te retrucan como antes, ya no tienen la presunción de otrora, ¿no? Ahora son más tranquilos, pero creo que todavía falta más y efectivamente hay que pasar a esta fase de limpieza, de erradicar. Creo que las ideas perversas es el primer paso para poder producir los otros resultados. Y eso hay que no bajar la guardia. Esa es una labor que tenemos nosotros. Creo que un medio de comunicación como ese, como lo que estamos haciendo ahora, es hacer docencia para que gente que nos está escuchando, especialmente los jóvenes, los futuros abogados, los hombres de derecho, los futuros jueces y fiscales de este país, bueno, pues no tengan este tipo de perversiones en su cabeza que los ha llevado a salirse de la senda del derecho. Ahora, el Congreso acaba de instalarse, apenas tiene 2 semanas en funciones y ya tenemos un diputado que ha golpeado a una mujer, ha terminado preso, tenemos una senadora que abiertamente ha expuesto sus intimidades con un expresidente y sus visitas al penal. Hay otro senador que ha dicho que él puede ir a la hora que le da la gana a cualquier penal. Ojalá vaya a Chayapalca, así como va también, ¿no? A visitar a Pedro Castillo. En Chayapalca lo están esperando, ¿no? Para que también haya visitas, porque allá también hay excesos, ¿no? ¿Qué se espera de este Congreso? Bueno, yo espero que la cosa mejore por el bien del país, ¿no? O sea, yo no soy de los que me regocijo de estas miserias. Claro. Al contrario, las condeno, pero me parece ridículo el día de ayer los congresistas peleándose por las oficinas. Qué falta de decoro, qué falta de altura, qué falta de sindérisis. Caramba, pelearse por las oficinas como... Que mi oficina no tiene baño, que no tiene la mesa, que no tiene sillas. Me han dado en la azotea una oficina. No, además, ¿qué cosa? Perdón, como si uno hubiera ido al Congreso a tener una serie de al Hotel Marriott, ¿no? Bueno, eso revela, pues, eso revela la catadura de las personas. Y además, otra cosa más. Estos casos que ha señalado, doctor, no sé por qué, casualidad o le corresponden justamente a los izquierdistas, esos que se consideran superiores a nosotros, que tienen autoridad moral, que nos dan lecciones todos los días. Porque ellos dan lecciones, nosotros somos de los últimos, estamos sometidos a la sociedad decadente. Ellos son los heraldos del futuro. Adelantados, ¿no? Así es, del futuro. Entonces, esta gente tiene pues a este fulano que le pega a su ex señora y por eso ha ido preso. Imagínate tú, ya es hecho. Imagínate tú que lo hubiera cometido uno del otro lado. Ya, que hubiera sido Miki Torres. Ya estaría crucificado hace tiempo, ¿no? Sí. Esta señora que no solamente ventila su intimidad, sino que se atreve a amenazar a los familiares de Pedro Castillo ufanándose del cargo que tiene. Ahora vas a ver lo que te vas a hacer. Sí. Por favor, ¿dónde estamos? Como un hombre casado. No, eso ya que hablar, ¿no? Me refiero a la utilización del poder para satisfacer el apetito
utilizo el abuso. Entonces, mi cargo yo lo pongo, yo lo hago porque me da la gana. Y si tú me dices algo, yo te voy a buscar cómo perjudicarte. La amenaza. Y por cierto, ¿cómo es posible que en la Comisión de Ética tengamos a un personaje que tiene una investigación por el delito de negociación incompatible y falsedad genérica, creo, ideológica, no sé, ¿no? Me refiero al señor Colchado. ¿No? Que ya acabó la investigación y que creo que ya eso es parte de la acusación fiscal. A ver, ahí quisiera detenerme un poquito porque hay personas que están pensando que es una persecución política contra el señor Colchado. No. El señor Colchado, policía, coronel, alquila una propiedad que ya no era de sus padres porque se la habían pasado a él, y él alquila a la DIVIAC para que funcione ahí la DIVIAC donde él trabaja. O sea, es como si tú has sido jefe de la oficina de asesoría legal y constitucional del Congreso de la República. Sí. Ya. ¿Se imaginan ustedes que Ángel Delgado, mientras era jefe de esa oficina del Congreso de la República, le hubiera alquilado su casa al Congreso de la República para que funcionen oficinas del departamento del área legal y constitucional del Congreso de la República, y todavía salga luego Ángel Delgado para decir, me están persiguiendo políticamente? Pues... Pero eso es lo que está haciendo Harry Colchado. Pero el segundo delito, haber mentido. Porque claro, entonces para decir que no, hace un poder con su madre, ahí la pone a la mamá. Y se pone independiente. Y se pone independiente. Era coronel, policía en ejercicio. Así es. Entonces, eso además ha seguido un proceso que ni nos hemos dado cuenta nosotros. La Fiscalía ya acabó su trabajo, creo que ya está en la fase ya formuló la acusación, sí. Ya, pues entonces él tiene que afrontar un juicio. Así es. Y probablemente con los elementos de juicio, por las cosas que estamos conversando, va a terminar sea condenado, en cuyo caso perderá pues la curul como corresponde. Bueno, ¿cómo ese personaje puede estar en ética? ¿Con qué criterio? Y más, él pues como superior, ¿no? Él va a juzgar a todos sus colegas por los hechos, las faltas éticas. Dime si no es gracioso. Pero es una risa de nervios, ¿no? Pero es terrible. Pero no estamos mintiendo. Mira, yo tengo mis diferencias, pero esto él se ha metido solito en el asunto. Nadie le dijo que quisiera esta trapacería. Es impresionante. Bueno, está en ética, pues. Creo que o ha renunciado. Ya renunció. No, ni ha renunciado. Ha puesto su cargo a disposición, que no corresponde, porque eso no existe en el Congreso. O sea, él no puede poner su cargo a disposición. Oye, se supone que tú eres un juez de ética, ¿no? Debes tener conducta intachable, ¿o no? Claro. ¿Es elemental o no? Por supuesto. Si yo tengo rabo de paja, ¿cómo voy a juzgar a los Es como colegas? si el congresista Pegalón de su mujer pasara a ser juez de familia, por ejemplo. Más o menos. Esas cosas es las que están pasando. Y eso es lo que creo que tenemos que cerrar definitivamente para no caer pues, en este tipo de equivocaciones tan graves. Y mira tú, otra vez, como decía, este tipo de cosas, curiosamente, las está cometiendo la bancada izquierdista de Juntos por el Perú. Todos estos casos, bueno, el otro es de Ahora Nación, pero ahí está. Pero es el mismo bloque. El mismo bloque. Entonces, caramba, ¿esa es la moralidad superior de esta gente? Juzguen ustedes, amigos. No estoy haciendo ningún tipo de juicio adelantado, solamente estoy mostrando hechos para que ustedes saquen la conclusión correspondiente. Y es evidente que esta gente pues, son los que, con su conducta, ¿no? De eso de meterse a la sala del otro, a la oficina del otro, y hacer un escándalo porque no tengo baño, no tengo ventana, qué sé yo. No tengo wifi. No, pues, efectivamente, esas cosas se ven pues de otra manera. Hay que tener hasta vergüenza para exponerse y hacer ese tipo de reclamaciones, pero no, esas son sus grandes reivindicaciones de estos personajes. Han dado una conferencia de prensa como blancada, como para evitar el equívoco que solamente es alguno. No, es la bancada en su conjunto la que está metida en esta necedad. Para que no haya duda, ellos son como bancada. Se revela pues, la miseria humana que caracteriza a esta gente. Bueno, finalmente, Ángel, ¿qué esperas tú del Parlamento? Yo espero del Parlamento, mira, nosotros, independientemente de las personas, el Parlamento es una institución bicentenaria, es la representación nacional, es el órgano de control del gobierno, está para
representar los intereses de todos. Y yo creo que eso es lo que debería hacer para bien de todos. Pero ya empiezan las primeras distorsiones, ¿no? Ya empiezan los congresistas, un grupete que se esfuerza, caramba, para manchar, para ensuciar, para enlodar realmente el prestigio de una institución que, por cierto, el resto de la prensa democrática, entre comillas, debería defender. Es como si nosotros, por ejemplo, a ver, voy a poner un ejemplo, hubiera un grupo de curas fascinerosos, a esos hay que condenarlos, pero no por eso se me ha ocurrido a mí desprestigiar al conjunto de la Iglesia Católica. claro. En su conjunto. Eso es algo que debemos empezar a distinguir el grano de la paja para no caer en el nihilismo, que es un poco el discurso de toda esta gente. No, todo está mal, todo está mal. Y entonces ahí donde la gente piensa, ahí se obnubila y piensa en salvadores y no distingue cuestiones tan importantes como las que hemos dicho acá. Los comportamientos de estos personajes, las cosas que dicen. Entonces sí, hay que estabilizar las cosas. Yo espero que este Congreso represente eso. El hecho que tenga 2 cámaras creo que es una buena oportunidad. Ahora, las 2 cámaras no resuelven el problema, porque tú puedes tener un carro último modelo Ferrari, ¿no? Te lo regalan, pero si tú se lo pones y le das ahí a un imberbe, a un fulano que no sabe manejar, lo va a destrozar. O sea, depende también de los personajes, claro, que están, los actores. Pero yo entiendo y quiero creer de que hay condiciones para eso. Tenemos que aprender de lo que ha sucedido y para no volver a cometer, no pisar o chocar con la misma piedra, como dice la canción de Julio Iglesias. Tropecé, ¿no?, de nuevo y con la misma piedra. Así es, eso, evitar por lo menos eso. Eso, si la canción lo dice, debe ser cierto. Nosotros no tenemos por qué volver a cometer errores y si se cometieron, condenarlos, reprobarlos, dejarlos atrás para que aprendamos algo colectivamente. Por ahí no va la cosa. Espero que eso pase porque nuestra democracia y el Perú se lo merece, francamente. No merecemos este tipo de comportamientos de estos sujetos. Y espero que el resto de los señores congresistas estén a la altura y no desciendan a estos zócalos a los cuales estos personajes están acostumbrados a moverse, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias, No, Ángel, a ti. por haber estado con Gracias. nosotros en esta edición de aniversario. Además. Ha sido muy grato estar con ustedes. Creo que esto hay que hacerlo, hay que volver a hacerlo. Esto es algo que me parece bien. Después ya del gobierno haber terminado la ardiente y difícil elección y ahora ya instalado el gobierno, empezar a definir cursos. Y uno de estos cursos, por lo menos que hemos estado metidos en esto, es seguir en esto. Hay que seguir depurando. Hay que seguir afirmando el principio de legalidad, que la Constitución se respeta, que el derecho penal tiene sus características y no puede ser vilipendiado y convertido en una herramienta para ahorcar, perseguir a los rivales. Eso es algo que tenemos que desterrarlo definitivamente y eso debería ser nuestro legado de todos nosotros. Así es. Y en esa tarea estamos. Muy bien. Y con tu apoyo, Estamos mucho en eso, mejor. estamos en Ahí eso. estamos. ha sido la voz y presencia del doctor Ángel Delgado Silva, profesor universitario, jurista especializado en Derecho Constitucional, cuya voz es una voz autorizada en el análisis jurídico y político. Bien, después de esta entrevista, ¿qué es lo que corresponde, Lucho? Vamos a ver a la tremenda corte, ¿no? Adelante. Es la hora de ver y oír las estrellas de la tremenda corte. Muy bien, se reanuda esta audiencia, son las 8:16 el día de la fecha. Se tiene que desde que he iniciado esta audiencia he advertido la presencia de alcohol en esta sala. Me parece que no solamente es una falta de respeto, sino una falta de ética cuando se convoca a las partes procesales. Y es lo mismo que ha advertido también el especialista de audio que me acompaña, señor fiscal, en esta audiencia. Y es de su parte. En todo caso, yo no voy a poder continuar con esta audiencia y se va a poner conocimiento a su órgano de control y a la presidencia de la Junta de Fiscales. Su conducta es cuestionable. Carla, informa. Señor juez, dígame derecho a réplica. Sí, un momento, Carla, informa. Buenos días a los sujetos procesales. Bueno, siempre nosotros estamos al tanto de las audiencias que vengan sobrios a cada audiencia, ¿no? Pero al momento del ingreso se sintió un olor a alcohol y venía, bueno, de su persona, doctor, ¿no? Es lo que le he informado al
Acércate, señor fiscal, Carla. Está bien. Eso, Carla, acércate, señor fiscal. yo he tomado ayer. Eso no tiene que ver nada. Yo ahorita estoy completamente sobrio. El día de ayer he tomado. El día de ayer sí he tomado. Pero, doctor, pero hoy día presencia de alcohol. Señor. Muy bien, yo voy a suspender esta audiencia y voy a pedir a la Policía Judicial que escolte al fiscal provincial hasta las puertas de esta corte. Y voy a poner en conocimiento tanto al Ministerio Público, Presidencia de Junta Fiscal y al órgano de control. Se concluye la audiencia. Muy bien, policía, escoltro. Buscando su cinta, sin corbata, un desastre. Un desastre. Señor, derecho de réplica, señor. No, ¿cuál derecho de réplica? No está en debate. No hay debate. No hay debate, ¿qué réplica? Bueno, esto podemos sumar a... nosotros tenemos toda una playa de fiscales, ¿no? Representantes del Ministerio Público que son, pero... de polendas, ¿no? ¿Te acuerdas de la fiscal borracha? Sí. En Huancayo. Sí. Que le reventó un botellazo en la cabeza a la esposa del hombre con el que se estaba metiendo. Sí. En pleno turno, ¿ah? Estaba borracha. Luego tenemos a la fiscal que celebraba el Día del Suegro. Del suegro. ¿No? Y no me fastidien que estoy estresada, ¿no? La fitness. La fiscal fitness aquí en Lima, que dejaba la oficina para irse a hacer ejercicios a las 2 de la tarde, ¿no? Sí. Luego tenemos el fiscal, el delincuente que cayó infragante y con las manos en la masa, entró a la audiencia, a puerta cerrada salió. ¿Y ahora qué va a hacer, señor? Bueno, he caído en la cuenta de que... Voy a dedicarme al litigio. Voy a dedicarme al litigio. Y se fue feliz. Los fiscales hinchas. Los fiscales hinchas que se fueron en pleno turno, se fueron al estadio a ver el partido de fútbol y borrachos encima, ¿no? Sí. El otro, el fiscal también borracho tirado en la calle ahí revolcándose en la tierra. Un desastre. Ese es el Ministerio Público que mayoritariamente está representado por este tipo de gente, Lucho. Se necesita una purga urgente. Urgente. Sí. Yo no sé por qué Tomás Gálvez no toma las riendas de la institución, pero como corresponde, ¿no? Entonces... Pero la verdad hizo bien el juez Chávez Tamariz de poner en conocimiento de la autoridad competente, ¿no? Porque eso pues es una falta de respeto a la institucionalidad, a la solemnidad que exige llevar adelante una audiencia, ¿no? ¿Cómo así borracho y siendo fiscal todavía? Sí, o sea, no, ni el abogado. Ni el abogado. Sí, pues. Ahora, así como existe ese viejo dicho que señala que hasta en los peores libros algo bueno se encuentra, esto se lo debo aplicar yo al señor Chávez Tamariz, porque el señor Chávez Tamariz es la demostración viviente de lo que no debe ser ni hacer un juez, ¿no? Este es el señor que comparó a los militares con los genocidas nazis, declara inaplicable galimatías de por medio y funambulismos pseudojurídicos plasmados en mamarrachentas resoluciones, inaplica la ley. Para él no existe la prisión de facto, por ejemplo, ¿no? Ya se venció el plazo de prisión preventiva, pero no interesa, hay que seguir manteniéndola, ¿no? Pese a lo que acaba de revelar Defensoría del Pueblo. Así es. Claro, y nuestro caso data del año 2008. 2008. Es uno de los más antiguos de los tribunales de justicia a nivel nacional. Sí. Si no el más antiguo. Ya vamos a cumplir 20 años. 20 Por lo años. menos la mayoría de edad ya tiene. 18 años. Se dedica a aplicar dentro de sus resoluciones en los considerandos de acuerdo a la sentencia de fulano de tal versus el estado de tal en los Estados Unidos, de acuerdo a la Constitución de los Estados Unidos, de acuerdo a la, cualquier sentencia de los Estados Unidos. Señor, si le gusta tanto aplicar sentencias de los Estados Unidos, jurisprudencia norteamericana, la Constitución de los Estados Unidos, ¿por qué no se va a Estados Unidos y postula para ser juez en Estados Unidos? Podría ser, ¿no? Porque yo hasta ahora no he visto ser un buen juez allá. Allá. Lo cual dudo, ¿no? Pero yo hasta ahora no he visto resoluciones donde él aplique el Código Procesal Penal o la Constitución del Perú, por ejemplo. Cualquier cosa menos la legislación peruana. Fuera del hecho de que además es también la demostración de la
de que ese dicho que señala que la ignorancia es atrevida, él encarna, ¿no?, con total justicia esa expresión, porque recordarás este caso cuando le llamó la atención al abogado Ciro Cancho, ¿no?, por el organón. Por el organón. Estaba creyendo que se estaba utilizando una palabra procaz, estaba hablando de un órgano grande, ¿no? Y él pensaba en su mente morbosa, estaba imaginándose otra cosa, ¿no? O sea, mira, imagínate, eso quiere decir que nunca estudió filosofía en el primer ciclo, porque ahí, pues, mínimamente el profesor de filosofía les habrá dicho, Aristóteles es el padre de la lógica, y la lógica está plasmada en un libro que se llama El Organón. Que además lo había explicado Ciro Cancho ahí, en su intervención. ¿No? Entonces, bueno, pero así como hasta en los peores libros algo bueno hay, aquí debo reconocer hidalgamente, porque lo cortés no quita lo valiente, que en este caso hizo muy bien Chávez Tamáez, sí, ¿no? Así que le regalaremos otro maceterito, porque por ahí los pajaritos dicen de que Cupido lo ha flechado. Ah, caramba. Sí, está muy enamorado, ¿no? Aunque, ¿Ah, sí? Aunque eso ha generado, pues, algunos terremotos de 9 grados dentro del... grado 9. De grado 9. Terrible. Bueno, asunto suyo. En fin. Señor Fiscal de la Nación, ¿cuándo va a limpiar el Ministerio Público? Por Dios, ¿no? Algunos amigos míos de la Fiscalía me han dicho, oye, ¿cómo puedes decir ese tipo de cosas? Ahí no todos son así. Tienen toda la razón. No todos son así. Solo el 98.5%, ¿no? Solo el 98%. Pero ese 98.5% lo tiene que barrer, lo tiene que limpiar, ¿no? Si no, vamos a hacer, pues, ¿no? En fin, esa es nuestra... Estas fueron, pues, las estrellas de la tremenda corte, ¿no? Así es. Es la hora de ver y oír las estrellas de la tremenda corte. Bien. Y antes de terminar, ¿qué corresponde ahora, Lucho? A la reja. Vamos a ver en pantalla un extenso reportaje que fue publicado en el diario de El Túnel Sí Existe, o sea, estoy refiriéndome a La República. La República. Aunque este es un reportaje viejo, pero acá no hay refritos ni nada por el estilo, sino que como la memoria de los peruanos es idéntica a la memoria de Dory, ¿no? ¿Quién es Dory? ¿Tú? Personaje de Nemo, ¿no? De Buscando Nemo, a Nemo. Buscando a Nemo, ¿no? A ver si me buscas a Dory, por favor, y la pones ahí. Dory tiene, pues, una memoria que dura 2 horas, ¿no? Y de ahí se olvida todo. Se olvida todo. En el caso del peruano, nosotros tenemos una memoria de pez. Nuestros recuerdos alcanzan al día de ayer, pero antes de ayer estamos perdidos. Entonces, por eso siempre es importante seguir trayendo a la memoria, ¿no? Para que, como la memoria es frágil, a estos caviares les encanta la memoria, pues, porque, y justamente como es frágil la memoria, nosotros traemos historia. Entonces, la historia de los anales periodísticos nos indican que en el diario La República, el diario del túnel sí existe, en su edición del 2 de septiembre del año 2021, es decir, se van a cumplir ya 5 años, cuando el señor Iber Maraví era ministro, qué barbaridad, ministro de Educación todavía. Peter Castell. El señor Peter Castell, efectivamente, ¿no? Del profesor Pedro Castillo. Y entonces, tú sabes que el Don Juan. ¿Ah? El Don Juan. Don Juan, sí. Entonces, tú sabes que el caviarismo le tiene cólera a la izquierda de extrema, ¿no? Y particularmente si son senderistas o filosenderistas. Y viceversa. La extrema izquierda odia y detesta por hipócrita y farisea al caviarismo. Entonces, entre ellos se aguijonean. Cuando eso sucede, cuando hay pelea entre izquierdas, uno lo que tiene que hacer es
sentarse a ver con a cariño. deleitarse. Así es, efectivamente. Pero en estas peleas pues algo bueno sale. Entonces, en esta edición, el señor Ángel Páez, un bachiller en periodismo, ¿no? Todavía no tiene el título profesional, a pesar de que tiene... ¿Cuántos años tendrá ya este señor? 60 por lo menos, ¿no? Hasta un poquito más, ¿eh? Sí. El bachiller en periodismo, el señor Ángel Páez, publica este reportaje, ¿no? Dice, senderista identificó a Iber Maraví como uno de los jefes de Sendero Luminoso en Huamanga. Testigo directo, Juan Alarcón Gutiérrez, ¿no? Confesó a la policía que era militante de Sendero Luminoso y reveló que participó en ataques dinamiteros junto con el ahora ministro de Trabajo, no era de Educación, me equivoqué, con el ministro de Trabajo y con Edith Lagos. Ahí está la foto. Y ahí está la foto. ¿Cuántos años tenía esta chica cuando fue caída en armas, en acción de armas? 20 años. Sí, 20 tenía, años, más 19, 20, sí. Sí, entre 1980 y 1981. Maraví era responsable de la zona norte de la agrupación senderista. Iber Maraví nunca mencionó este testimonio. Y bueno, más allá, siguiente página, por favor. Más allá de lo que escribe el señor Páez en este reportaje, lo importante no es lo que él escribe, ¿no? Porque además escribe muy mal. Lo importante son las fotografías la estas referencia que aparecen policíaca. aquí. Así es, porque ha publicado parte de la declaración extractos, ¿no? Instructiva que dio este terrorista, ¿no? Jesús, ¿qué cosa es? Alarcón, ¿no? A la policía. Entonces, a ver, vamos a leer Jesús Alarcón Gutiérrez. Entonces vamos a leer algunas partecitas de este extracto que figuran en el atestado policial de aquella época, ¿no? Primera imagen, por favor. Ahí pueden ver ustedes, manifestación de Juan Alarcón Gutiérrez. Fíjense cuántos años tenía, 24. En Ayacucho, siendo las 11 horas del día 21 de junio de 1981, presente en el Departamento de Seguridad la persona de Juan Alarcón Gutiérrez, quien interrogado por sus generales de ley dijo llamarse como queda establecido, ser natural de Ayacucho, nacido el 24 de junio del 57, soltero, estudiante de la serie 300 del programa de Antropología de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, hijo de Bonifacio Alarcón Cárdenas y Zenobia Gutiérrez Guillén, identificado con libreta electoral número tanto, y domiciliado en el Jirón 7 de abril número 129, Pueblo Joven, Belén, Ayacucho. Ese es el exordio, el encabezado de la declaración o manifestación policial. Siguiente imagen. Vamos de frente a la pregunta número 2. Preguntado diga, ¿desde cuándo milita en el Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso y por intermedio de quién y cómo ingresa y qué cargos importantes ha ocupado? Dijo, en 1979 comencé a asistir en las escuelas populares que se realizaban en el campo de Cuchipampa, bajo la dirección del estudiante de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, Víctor Olarte, se refiere a Víctor Olarte Espinosa, de él vamos a hablar un poquito también más adelante, e integrado por elementos trabajadores y pobladores de todo el barrio cuyos nombres no conozco. Posteriormente, a fines de 1979, me integro como militante de la zona oeste del Partido Comunista peruano, Sendero Luminoso de Mariátegui, cuyo responsable era Víctor Olarte, ¿no? Del Partido Comunista Peruano, facción Sendero Luminoso de Mariátegui, cuyo responsable era Víctor Olarte, alias Víctor, e integraban Francisco Guamán, esa vez estudiante secundario y hoy estudiante de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, vive en Santa Ana. Raimundo Palomino vivía en Pucacruz, era trabajador manual. Arturo Morote Barrio Nuevo, debe ser pues el hermano de Osman. De Osman, sí. Camarada Mario, es carpintero y vive en Puca, Belén. El camarada Vidal terminó su media en la Gran Unidad Escolar Mariscal Castilla, actualmente es estudiante de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga.
Ricardo Guañac, cocinero de la plataforma de Santa Cruz, Alejandro, estudiante, etcétera, etcétera. Siguiente imagen. Y acá va a relatar su participación en el asalto e incendio del local de agua potable de Huamanga, de Ayacucho. ¿No? Entonces, a ver, está un poco opaca la imagen, pero dice, dirige las acciones Iber Maraví. ¿Quién dirigió? Ahí está, clarísimo, ustedes lo pueden leer. Asalto e incendio de agua potable. Se refiere al local institucional del agua de Huamanga. Lo que sería Sedapal de Ayacucho. El Sedapal de Ayacucho, claro. Dirigió las operaciones, ¿no? O las acciones Iber Maraví. Además, nos entregó a cada uno, ¿quién? Iber Maraví. Nos entregó a cada uno de los participantes bombas Molotov. Pero las bombas Molotov no son armas. Pues. Según la bloguera. La bloguera, que seguramente es vulcanóloga también, sí. María Palacios, ¿no? Bueno, nos entregó a cada uno. ¿Quién? Iber Maraví. Nos entregó a cada uno de los participantes bombas Molotov. El camarada Vidal llevó gasolina en una galonera. Ricardo Guañac portaba botellas conteniendo gasolina con su respectiva mecha. Esa es la Molotov. Pues. Claro. El camarada Mario lanzó botellas con gasolina, bomba Molotov, ¿no? Alejandro Guañac, ¿cómo dice? Soltaba bombas Molotov también. Claver Cuba portaba bombas Molotov en botellas. Juan Barbosa también tenía bombas Molotov, ¿no? Y piedras. Aparicio, el camarada Aparicio, Julio, fue soldado de Cabitos todavía, fíjate, era un soldado, ¿no? Y trabajaba en Santana. Tula, el camarada Tula, o sea, su nombre verdadero es Víctor Jonicia Reyes, portaba bombas Molotov en foco. Víctor Olarte Espinosa, este es el del que ya habíamos hablado anteriormente. Era el segundo director de acciones. Luego de proceder al incendio, nos retiramos en fuga en diferentes direcciones. Sin embargo, tuvimos un accidente debido a que Ricardo Guañac, o camarada Bonifacio, que era obrero, sufrió la quemadura en los pies debido a que Iber Maraví, prendió en forma precipitada la gasolina que regó de la galonera en el interior de la oficina y que se había mojado el pie. O sea, encima todavía atolondrado. En esta época Iber Maraví tenía 19 años. Pero fíjate, lo interesante del relato histórico, ¿no? El uso de bombas Molotov, de piedras, ¿no? De gasolina. Con piedras adentro. Botellas, así es. ¿no? Entonces, eso es importante. Después de más de 50 años, de que el 70, 40 años, hemos visto movilizaciones en Lima, ¿no? Con el mismo mecanismo. Con el mismo mecanismo. Utilización de bombas Molotov y de piedras. De piedras, así es. Exactamente, la misma. Entonces, esto es importante porque, digamos, nos permite asociar cómo es que esta violencia está vinculada, ¿no? Sí. No es un caso aislado, no es extraño. Por más de que la todóloga bloguera diga... Vulcanóloga. Pero no son armas, pues, las bombas Molotov. No son armas. Uno se encuentra la botella por ahí, gasolina, eso no hace nada. No hace nada. Bueno, siguiente imagen, por favor. Ahora veamos la manifestación de este terrorista. No se olviden, estamos hablando de Juan Alarcón Gutiérrez. En cuanto al apedreamiento del local de Electroperú, dice, participamos los integrantes de las 4 zonas dirigidas, de las 4 zonas, dirigido mi grupo por Iber Maraví, luego que nos reuniéramos en el distrito de San Juan Bautista, habiendo tomado parte en el apedreamiento de Electroperú. Las siguientes personas: Iber Maraví, Víctor Olarte, Edith Lago Sáenz, Orestes Urriola, Alejandro Guamán, Claver Cuba, Toña Auris, estudiante de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, camarada Pompeyo, Aparicio, Tarciso Midma,
y otras personas que no recuerdo su nombre, además de unas 10 a 15 mujeres cuyos nombres no recuerdo. Luego nos dimos a la fuga hacia San Juan Bautista. ¿Qué tal? Siguiente, por favor. O sea, nuevamente, ¿no? ¿Cómo es que en estas movilizaciones la utilización de los medios? Eso es importante, ¿no? Sí. Y continúa la narración aquí, este terrorista de Sendero Luminoso, y dice, aproximadamente en el mes de febrero de 1980, asumí el cargo de responsable de la zona oeste. Como subresponsable estuvo Víctor Olarte Espinosa. ¿Por qué habíamos hecho hincapié en relación a este Víctor Olarte Espinosa? Porque él es el tío de Iber Maraví. Porque Iber Maraví es Iber Maraví Olarte. ¿No? O sea, terruco el tío, terruco el sobrino. ¿No? Como activistas y militantes estaba Arturo Morote Barrio Nuevo. Repetimos, Arturo Morote Barrio Nuevo es hermano del terrorista Osman Morote Barrio Nuevo. Y etcétera, etcétera, ¿no? La zona se encontraba subdividida en 3 sectores. Mira, aquí revela cómo era en sus orígenes la estructura de la división política de las zonas en el mapa de Sendero Luminoso. O sea, cómo habían diseñado el mapa de Ayacucho. Entonces dice, la zona se encontraba subdividida en 3 sectores, siendo la conformación la siguiente. Sector 1, responsable yo, o sea, Juan Alarcón Gutiérrez. Sus integrantes, Maxi Laura, Lucy Quispe, Claudio Albites y Alejandro Huamán. Esto es a lo que más adelante en el lenguaje senderista se le va a conocer con el nombre de célula. ¿No? Originalmente se llamaba sector. Sector 2, responsable Víctor Olarte, o sea, el tío de Iber Maraví. Sus integrantes eran Celestino Guevara Vera, Carlos Zulca, que tiene un taller propio, vive en Santana, un tal Máximo, estudiante de la Gran Unidad Escolar Mariscal Castilla, que vivía en Santana. Sector 3, responsable, Arturo Morote Barrio Nuevo. Y el sector estaba conformado por Ricardo Guañac, alias Camarada Bonifacio, y esporádicamente venía Eladio Quispe. Entonces, esa era la conformación de la llamada zona oeste, ¿no? Porque lo que está confesando aquí este terrorista es que la zona oeste estaba a su cargo y esa zona se subdividía en sectores. Luego, la zona norte tenía por responsable a Iber Maraví Olarte. La zona este tenía por responsable el camarada Pompeyo y la zona sur tenía por responsable a Mitma, hermano menor de Narciso Mitma Guaranja. ¿Ah? O sea que encima Iber Maraví, a pesar de que tenía 19, 20 años también en ese momento, ya tenía un cargo jefatural de zona, o sea, ni siquiera de sector. O sea, no era una célula. Entonces, esta agrupación de células generaba el sector. Y eso era lo que se conocía con el nombre de contingente de lo que más tarde va a ser el Ejército Guerrillero Popular. Siguiente imagen, por favor. De la página 5, ¿no? Página 5 de la manifestación. Siempre, no se olviden, estamos leyendo la declaración del terrorista Juan Alarcón Gutiérrez. Aquí revela cómo estaba estructurado el comité coordinador. Dice, el comité coordinador tenía por responsable a Orestes Urriola González y estaba conformado por mi persona, Juan Alarcón Gutiérrez, el hermano menor de Narciso Mitma Guaranja, pariente de Hildebrando Pérez Guaranja, que era el suegro de Iber Maraví, que es el que se le acusa de haber participado en la matanza de Lucanamarca, ¿no? Matando a niñitos, ¿no? El camarada Pompeyo, Iber Maraví Olarte, claro, en su condición de jefe de la zona norte, ¿no?
Víctor Olarte Espinosa, que era el tío de Iber, ¿no? Y también acudía Raimundo Soto Zulca como representante de la zona norte. Entonces, fíjense ustedes, damas y caballeros, queda claramente, ¿no?, establecido que Iber Maraví Olarte era responsable de una sección del aparato senderista en Huamanga. ¿Ah? Él era parte de la cúpula terrorista en la capital ayacuchana. Ahora, ¿eso lo está diciendo Luis Francia? ¿Lo está diciendo Luis Pacheco? No, eso lo narra el terrorista Jesús Alarcón Gutiérrez, y está en la declaración. Lo que nosotros estamos haciendo es leer la declaración de este terrorista, y que fue puesta en conocimiento público gracias al bachiller en periodismo, el señor Páez, en La República, en su edición del 2 de septiembre del año 2021. ¿No? ¿Qué más? Hay que destacar que quien hace esta revelación era pues un compañero suyo, ¿no? ¿Verdad? Y que era amigo de Iber Maraví y también de la terrorista Edith Lagos, a quien ahora el senador y antes ministro de Trabajo Pedro Castillo señaló que sí la conocía. Y todavía se molestan cuando dicen, están terruqueando. Están terruqueando. No se está terruqueando. Se le está llamando terroristas a los que son terroristas o integraron en algún momento una organización terrorista. Ahora, es como el alcohólico, ¿no? El alcohólico puede dejar de tomar varios años, Lucho, pero ¿deja por eso de ser alcohólico? No. Sigue siendo alcohólico, solamente que se habla de un alcohólico que no bebe. Pero porque si bebe recae. Pero el alcohólico es alcohólico hasta que se muera. El terrorista es exactamente igual. El terrorista es terrorista hasta el día en que se muera. Que haya un espacio de tiempo en el que no haya participado en acciones, será pues por una cuestión de estrategia política o alguna circunstancia, ¿no? Pero el terrorista es terrorista hasta el final, y eso lo deja percibir en su lenguaje, su comportamiento, sus acciones, permanece su modo de pensar, su idiolecto, ¿no? Su matonería, ¿no? Y la matonería que corresponde, ¿no? Sí, claro. Bueno, lo importante de todo este relato, esto es una declaración de fines de los 70, comienzo de los 80, que es más o menos lo que cubre toda la primera parte de Sendero Luminoso, ¿no? Los ataques terroristas. Ahora, es la utilización, ¿no?, de estas armas hechizas, como las bombas Molotov, la utilización de las piedras como armas, ¿no?, para efectos de causar destrucción en propiedad pública y privada. Y esto también hemos visto replicado. Por eso es que cuando la policía inicia las investigaciones en todas estas movilizaciones que hemos tenido en los últimos 4 años, lo que claramente identifican los abusos policiales es que sí hay presencia senderista, precisamente por esta utilización de armas, ¿no? Y eso revela, pues, claramente de que sí hay gente infiltrada, o siempre hay presencia de estos grupos terroristas infiltrados en las movilizaciones que se han convocado en los últimos años. Entonces no es para nada descabellado asociar la utilización de ese tipo de armamentos iniciales y lo que en la actualidad se utilizan en las movilizaciones. Claro, con una mayor sofisticación en la actualidad, porque también ya entran los juegos pirotécnicos, ¿no? Como armas. Bueno, eso ya lo introdujeron los pulpines de los grupos, de los frentes juveniles que se están preparando para ser los herederos de estos terroristas, ¿no? Por todas estas acciones, Lucho, este señor, o sea, me refiero a Iber Maraví, no debería estar en el Senado de la República. Este señor debería ir a la reja. Bueno, y ahora sí, para terminar, Lucho, ¿qué corresponde? Una vitamina jurídica para levantar el ánimo, ¿no?
el informe de Defensoría del Pueblo es demoledor. Determinar que a propósito de los casos de más de 6.600 casos, que solamente se haya logrado el 3% de condena o de decisiones finales, es absolutamente demoledor. Demuestra que el sistema de lavado de activos, tanto a nivel policial, fiscal y judicial, ha fracasado rotundamente. Varios pueden ser los factores, pero lo que a mí me compete es resaltar el análisis que he hecho, la estadística y la evaluación que se ha hecho casuística a todo nivel. Ha analizado desde el 2019 hasta el 2025. Es un acto verdaderamente científico que debe ser utilizado como una evidencia, ¿correcto?, para los casos en concreto que se están llevando a cabo. Si los niveles de éxito que está teniendo la Fiscalía de decisiones hasta el 3% de los más de 6.000 y pico casos, eso demuestra que existe una altísima probabilidad que las personas que están investigadas ahí sean absolutamente absueltos. Por lo tanto, se evidencia que no se debería aplicar la prisión como regla y tampoco se debería aplicar los decomisos ni las incautaciones porque no son efectivos viéndolo desde diferentes ángulos el caso. Yo creo que este es un informe sumamente apropiado, yo creo que debe ser analizado y profundizado. Hay todavía la respuesta que debe tener por parte de varias instituciones. Las recomendaciones me parecen más resaltantes, que el sistema pueda pedir disculpas cuando las personas han sido investigadas y procesadas por más de 7 años, 10 años, 20 años, habiéndole inmovilizado sus cuentas bancarias, habiéndole desgraciado reputacionalmente, es insostenible. No es una actividad civilizada que debamos esperar en el pleno Estado de Derecho. Bueno, no tenemos tiempo para más, Lucho. Hay tantas cosas que hablar sobre esta semana. Por ejemplo, matón de cantina, un señor que me insultó en la radio. ¿Cómo se llama? Walter, no recuerdo ahorita su apellido. Un cobarde que mirándome, Ayala, Walter Ayala, que mirándome en la radio, en Betel, ¿no?, me saludó, esperó a que yo me fuera para insultarme, así de cobarde fue, ¿no? Entonces, ahora es diputado, me parece, ¿no? No sé qué cuernos hace en el Congreso de la República. ¿Ese que dijo en la convención de Paracas? Así es, efectivamente, ¿no? Entonces, está muy bien que se le haya entregado el salvoconducto a la señora Betsy Chávez, porque el Perú ha firmado pues la convención de Paracas. De Paracas. Lo único de Paracas que corresponde aquí para este señor es el papel higiénico que... o a lo mejor le han hecho una trepanación craneana, pues propio de los Nazca Paracas, ¿no? Sí, tiene razón. Sí, sin duda alguna. Bueno, entonces, cosas como esas, pues de la... que nos va dejando en el tintero, ¿no? Por ejemplo, el caso de la sentencia que acaban que dictar también la sala, extendiendo los efectos del caso Humala a su esposa Nadine Heredia, ¿no? Yo creo que la próxima semana tenemos algún material para poder comentar. Así es. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros y no se olviden de regalarnos sus likes. Nosotros, ya saben ustedes, no pedimos yape, no pedimos ningún tipo de donación económica, porque no somos mendigos morales, pero sí les pedimos que nos regalen dedito arriba para que el algoritmo permita que lleguemos cada vez más allá de las suscripciones. Muchas gracias. Buen fin de semana, Lucho. Un gran abrazo. Buen fin de semana. Sí, no se olviden de sintonizarnos todos los sábados a partir de las 8 de la noche.